En nombre de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingenieros y Arquitectos, y en este caso en alianza con profesor de la Universidad Complutense de Madrid, por eso aparece también identificada esa institución en la convocatoria, en la invitación. Nos complace darles la bienvenida a esta conferencia, a este evento interesante de los miércoles de la comisión, titulado Leonardo da Vinci y Leonardo Torres Quevedo, dos genios universales. Antes de comenzar el evento, vamos a darle la palabra al profesor, al doctor Manuel Torres Parra, quien abrirá el evento, pero también para rendirle un homenaje a él en particular por estar cumpliendo 90 años de edad y a su vez haber sido hasta el día de ayer el presidente de esta Comisión de Actividades Académicas en España de la Academia Nacional de la Ingeniería, individuo de número también de la Academia, y quien nos acompaña en este evento. Antes entonces de iniciar la presentación de la conferencia, Manuel, bienvenido, encantado de que nos acompañes en esta presentación, como dándole la apertura a esta interesante conferencia. No son personas de tu edad, son un poquito mayores los dos Leonardo que están aquí, pero bueno, yo estoy seguro que vas a disfrutar esta conferencia pues, junto con todos nosotros, ¿no? Manuel, adelante. Gracias, Oscar. Bueno, me siento muy complacido por iniciar esta reunión, sobre todo esta exposición que va a ser sobre 12 genios universales, de los cuales yo admiro profundamente y he leído algo acerca de ambos. Me complace mucho el haber dirigido a esta comisión, una de las comisiones de mayor actividad de nuestra academia y de mayor número de personas, de miembros de esta comisión. Estoy muy orgulloso como individuo de número de la actividad de esta comisión y espero que bajo el comando, ahora directo, porque siempre indirecto lo ha tenido, que Carmelo Carri, pues sigan adelante y superen las metas que tienen establecidas. Bienvenido, Francisco, y vamos a oírte con avidez tu exposición. Gracias, Gracias a Manuel. todos por haber compartido un tiempo con ustedes. Seguiré asistiendo, por supuesto, a las reuniones, no en carácter directivo. Es Gracias, todo, Manuel. Oscar. Adelante. Además, Manuel es de los miembros fundadores de la Academia de Ingeniería y el Hábitat en Venezuela y fue presidente de esa academia durante varios años. Así que bueno, tenemos queremos hacer ese reconocimiento sencillo justamente cuando estamos hablando de la historia. Estamos dedicando este evento a la historia de la ingeniería y vamos entonces a iniciar la presentación. La conferencia está titulada Leonardo da Vinci y Leonardo Torres Quevedo, dos genios universales. Hace un par de años tuvimos el privilegio, el honor de coorganizar un evento conmemorativo de los 300 años de la creación de la Universidad de Caracas, evento que contó como anfitrión a la Real Academia de Ingeniería, en aquel momento presidida por quien también nos acompaña hoy, don Antonio Colino, y en ese evento, donde estuvo el presidente de la Academia de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, Eduardo Uroz, estuvo vía telemática la rectora de la Universidad Central de Venezuela, el discurso de orden estuvo a cargo de nuestro invitado de hoy, que es el profesor Francisco González Redondo, Paco, ya para nosotros, y de verdad que fue toda una experiencia escuchar esa conferencia. Está en YouTube, está disponible en el canal de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, y también está en el canal de la Real Academia de Ingeniería. Los invitamos a todos a presenciar ese discurso de orden porque justamente presentó ese paralelismo entre la dinámica de creación de instituciones universitarias en América por parte del Reino de España antes de la época de la independencia y los desarrollos científicos que iban ocurriendo, científicos, tecnológicos, que iban ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces, ese paralelismo, esa forma de conectar
lo institucional universitario con lo tecnológico y lo científico. Fue toda, como dije, toda una experiencia de la voz de parte pues, de nuestro invitado Francisco González Redondo. Francisco es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, entonces tiene ese conocimiento y esa visión de la ciencia desde el área de las matemáticas. Es doctor en matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid y ese acercamiento con los temas de la filosofía, la historia de la ciencia, se lo da también su doctorado en filosofía de la ciencia por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, a la que pertenece desde 1989. Ha escrito o coordinado 40 libros y 214 capítulos de libro y artículos en revistas científicas. Ha impartido pues una gran cantidad de conferencias, aquí tengo anotadas 430, hoy serán 431, Francisco, y 70 seminarios de divulgación en Alemania, Dinamarca, Italia, México, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y España, obviamente, y a partir de hoy también se incluye, bueno, a partir de hoy no, a partir de hace 2 años del evento de la universidad, pues puede incluir ahí también a Venezuela. En 2016 recibió de manos de Su Alteza Real, el Duque de Edimburgo, el premio Mayburg del Royal Institute of Navigation del Reino Unido a la mejor conferencia de historia de la navegación. Así que también por ahí vamos a ver si logramos que nos comente en algún momento esos episodios de la historia de la navegación. Así que el tema de hoy, pues digamos que va a tratar sobre estos dos personajes históricos, uno muy conocido, obviamente, Leonardo da Vinci, en el terreno de las artes y en el terreno del desarrollo tecnológico también, y otro mucho menos conocido, que también se llama Leonardo, en este caso de origen español, Leonardo Torres Quevedo, y que vamos a ver cuál es el paralelismo, más allá de la beligerancia que los dos tenían con la hojilla de afeitar por las fotografías y por las imágenes que tenemos, y de la fisonomía muy parecida, pero vamos a ver qué nos tiene que contar entonces Francisco sobre ese paralelismo entre estas dos figuras, como dije, uno muy conocido, otro menos conocido, y que incluso quienes no conozcan a Leonardo Torres Quevedo se preguntarán cómo se puede hacer ese parangón entre un personaje desconocido y un personaje sumamente conocido. Y para eso tenemos hoy entonces a Francisco González Redondo. Bienvenido, Francisco, encantado de tenerte en la Comisión y en la Academia de Ingeniería de Venezuela, de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, y estaremos expectantes sobre lo que nos puedas comentar. Agradecemos a todos que mantengan los micrófonos apagados mientras dure la presentación para mejorar la calidad de la grabación, y los que quieran ir anotando algunos comentarios o preguntas lo pueden hacer directamente en el chat de la videoconferencia para entonces después someterlos a la consideración de Francisco. Bueno, adelante Francisco, somos todo oídos para lo que nos tengas que comentar sobre estos dos personajes. Pues muchas gracias, Óscar, muchas gracias a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela y a la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura por este honor que me concedéis de compartir pues, con vosotros en las dos orillas este rato de la tarde, ¿verdad? De hoy, día 12. Bueno, pues de esto tenemos que hablar. Leonardo da Vinci y Leonardo Torres Quevedo, dos genios universales. Y obviamente no va a ser porque los dos se llamen Leonardo, por algo más será. Quizás sea por lo de los genios, ¿no? ¿Y qué es eso de ser genio? ¿A qué le llamamos ser genio? Pues nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Un genio es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto se aplica perfectamente a Da Vinci. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Bueno, ¿y qué pasó en 1519? Que fallece Leonardo. ¿Y qué pasó 500 años después? Que todo el mundo conmemora el 5º centenario de su fallecimiento. Por ejemplo, la Gaceta perdón, de la Real Sociedad Matemática Española, que le va a dedicar las portadas de los 4 números de ese año 2019. ¿Y qué dice en la contraportada del primero de ellos?
Pues nos dice, el genio toscano no realizó ninguna contribución notable a las matemáticas. ¿Cómo os quedáis? ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento no es coger la ciencia de los clásicos, que es lo que nos interesa en este caso, y aprenderla, traducirla del latín, del griego, y convertirla en ciencia europea. Pues parece que Leonardo ni la geometría, ni la astronomía, ni la aritmética, ni la música. No hizo ninguna contribución notable a las matemáticas. Además, ¿qué descubrimos? Que esas proporciones supuestamente ideales del hombre de Vitruvio de ninguna de las maneras se relacionan con ese mito también de la proporción áurea. Bueno, pues yo creo que, compañeros, compañeras, ya hemos terminado. ¿Qué? ¿Que estáis ahí? Pues claro que estáis aquí. Si todos sabéis que cojamos la enciclopedia que cojamos, por pequeñita o grande como esta de Tatón, 18 volúmenes en Orbis, y cogemos la parte que dedican a la ciencia moderna, que empieza, como no puede ser de otra manera, en el Renacimiento, y abrimos la primera página, ¿quién nos sale? Leonardo, con su retrato, claro, ¿quién va a salir? Y si miramos el primer apartado, ¿cuál va a ser? Pues las matemáticas. Pero claro, es que no va a hacer nada de matemáticas, ya nos han dicho. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿pero aquí qué está pasando? Pues está pasando que hasta 1883 era un total desconocido, que hasta que en 1883 Richter no nos regaló su análisis, la primera edición de esos manuscritos, pues la verdad es que no sabíamos quién era Leonardo. Y nos lo dice Richter. Resulta prácticamente inexplicable que estos valiosísimos e interesantísimos textos originales hayan permanecido sin publicarse y, de hecho, perdidos. Sus contenidos han resultado un misterio. Y solo se puede entender ese misterio por las dificultades que implica el intentar descifrarlas. Por tanto, yo, Richter, voy a intentar pues, hacer tal tarea, porque hasta él no se había hecho. Pero no lo debió hacer del todo bien porque Munz, en 1898, pues emprendió la misma tarea otra vez. Y nos lo dice en el prólogo. La mayoría de estos dibujos nunca se han reproducido. Ningún crítico ha intentado siquiera ni catalogarlos ni clasificarlos. Ahora bien, Richter no, pero yo Munz, gracias a un examen metodológico y pormenorizado de estas escrituras autógrafas, he sido capaz de penetrar más profundamente en el conocimiento de lo que de verdad hizo Leonardo y hasta mí, Munz, no se conocía. Pero tampoco lo debía hacer muy bien, porque si vemos un poco lo que nos cuentan en cualquier historia de la ciencia, por ejemplo la de Tatón, pues nos dicen que es que en realidad Leonardo no fue un producto de la enseñanza universitaria, es que no sabía ni griego ni sabía latín, con lo cual no podía pues, participar de la carrera de la ciencia que podía ser el Renacimiento. Es que en todo caso era un hombre práctico nada más, un técnico. Y además tenemos otro problema, ni Richter ni Munch debieron completar la tarea, porque entre otros muchos, Pierre Duhem, al principio ya del siglo XX, tuvo que dedicar 3 volúmenes a redescubrir la obra de Leonardo da Vinci, estudios sobre Leonardo da Vinci. Y en el prólogo pues también nos lo cuenta otra vez. Estas notas escritas de derecha a izquierda, difíciles de descifrar, con una concisión extremadamente oscura, sin estar datadas, y están todas mezcladas y sin datación. Si es que además son un caos del tenido yo ahora que agitar y exhumar de los fragmentos algo que pudiera resultar coherente. Pero esto, ¿pero qué es lo que está pasando? Nos han contado un Leonardo que desde su vida en el Renacimiento, en el tránsito del 15 al 16 hasta el presente, pues ha sido una figura mundial, un genio reconocido. Pues resulta que no publicó nada en vida y que han tenido que ser eruditos finales del 19 y del siglo XX los que nos lo cuenten lo que hizo Leonardo, porque Leonardo no se dignó publicar nada. Y entonces os preguntáis, ¿pero por qué no publicó nada? ¿Qué es lo que le pasaba? Bueno, pues lo que pasa, entre otras cosas, es que la historiografía posterior a todos estos descubridores de la obra nos dice que eran unos exagerados, sobre todo Pierre Duhem, que lo quiso integrar en una corriente más o menos homogénea y continua de conocimiento y que pues, Leonardo se integraría en esa transición de la Edad Media al Renacimiento,
Pues no, dice la historiografía que nada de lo que había dicho Pierre Duhem se sostiene. La erudición moderna no respeta nada de esa semblanza que nos quiso regalar Pierre Duhem apoyándose en los anteriores. Y decimos, ¿pero aquí qué está pasando? Pues está pasando que ni más ni menos que con motivo del quinto centenario, pues psicólogos y psiquiatras hicieron un análisis del intelecto y de las características y psicopatologías de Leonardo da Vinci. Y lo diagnosticaron. No podía terminar nada de lo que empezaba porque sufría de TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y además tenía dislexia, porque se ve en el análisis de sus escritos. Y asociada a la dislexia, tenía discalculia. Bueno, pues yo creo que ya sí, que nos vamos todos a cenar, a merendar, a cada cual lo que le corresponda, porque esto no da más de sí. O sí da más de sí. Yo creo que lo mismo seguimos trabajando, porque cualquier enciclopedia nos dice que Leonardo destacó, aunque no escribió nada, sí que presentarse en público, y se lo guardó todo, pues destacó, y debe reconocerse su obra, visto desde hoy, en geometría, en mecánica, en geología, en geografía, en biología, en anatomía, y que en todos esos campos, si hubiese compartido su conocimiento con sus coetáneos, pues la ciencia hubiese progresado bastantes décadas antes de lo que lo hizo. Así que vamos con ello. Por ejemplo, ciencias de la Tierra. Y estáis diciendo, pero no estamos viendo nada de arte. Bueno, no pasa nada, vamos a ver obra de Leonardo. Venga, la Virgen de las Rocas. A la izquierda, la versión que conserva el Louvre. A la derecha, la versión que dice la National Gallery, que es de Leonardo, y por tanto, pues presumen de esa obra. Bueno, pues tenemos esas dos obras. Así en pequeñito, pues bueno, pues parecen bonitas y demás. Vamos a acercarnos un poquito. Y tenemos a la izquierda una manifestación evidente de la técnica preferida de Leonardo da Vinci, el sfumato. Es decir, capas y capas finísimas de óleo para darle a la Virgen esa calidez, ese cariño, es que esa ternura, ¿verdad? Y mirad al niño, y mirad al ángel, cómo miran, qué carita, ¿verdad? Bueno, a la derecha, ¿qué tenemos? Se supone que eso es de Leonardo, pero estáis viendo la frialdad de los rostros. A la izquierda tenemos vida, a la derecha esa vida se está yendo. Esto de la izquierda está claro que es de Leonardo. Lo de la derecha, ¿cómo pueden decir que eso es de Leonardo da Vinci? Pero no vamos a ver que la de la derecha no es de Leonardo por la pintura solamente, sino por la geología. Leonardo va a estudiar la sedimentación, va a estudiar el agua, sobre todo el agua, también el aire como agente erosivo, el agua como transportador de esos polvo desmenuzado y cómo ese polvo se va a depositar en los lechos, en las desembocaduras de los ríos, y eso, fruto de la orogenia interna de la Tierra, va a acabar en lo alto de las montañas. Lo vemos en la primera de las versiones. Ahí vemos los estratos, el polvo fino. Eso sí que es una estructura bien estudiada por alguien que mira la naturaleza con ojos de geólogo. ¿Estáis viendo lo de debajo? Eso Leonardo no lo hubiese tolerado nunca. No es que lo hubiese pintado, que por supuesto no es a más informe de no se sabe qué. Eso no es mano de Leonardo. Claro, cuando se coge el capítulo de las ciencias de la Tierra en cualquier libro de historia de la geología, pues sabemos y vemos cómo Leonardo, porque se ve en sus manuscritos, en disperso por aquí y por allá, pues entra en el debate sobre si la Tierra, los continentes flotan en el agua, una versión antigua que es insostenible, y Leonardo se apunta a que no, que realmente los océanos son una pequeña capa. Es decir, ahí, pues con Agrícola está, digamos, a la altura de su tiempo. Pero luego va a estudiar cómo la obra de Dios, creadora de Dios, de esa naturaleza, de una vez por todas y para siempre, en los 6 días de la creación, en el libro del Génesis, hasta cierto punto, que hay un dinamismo intrínseco, que la corteza está en movimiento, que hay inestabilidad y que eso que en principio es una pregunta que se hacían hasta el siglo prácticamente XVIII-XIX, ¿cuál es el origen de las montañas? Una pregunta antigua que parecería pertinente en su momento y que la respuesta desde Aristóteles pues nos va diciendo que como la Tierra no está en el centro del sistema, del cosmos, el sistema solar diríamos hoy, pero con la Tierra en el centro, sino que gira, también se inclina hacia un punto que está realmente en el centro y en ese girar y hacia ese punto pues la corteza se arruga y surgen las montañas. Claro, esto a Leonardo le parece una aberración. Desde luego que no acepta esa versión. Y entonces pasa a hacerse una pregunta mucho más distinta.
no se va a preguntar cuál es el origen de las montañas, sino va a hacer la pregunta pertinente, la que se hará Nicolás Steno 150 años después, dando origen a la ciencia geológica, o a la protociencia geológica, o a la protogeología. ¿De qué están hechas las montañas? ¿Qué es lo que está enterrado en las montañas? Y eso es lo que vamos a ver. Cómo explica el relieve, el papel del agua, la erosión, la sedimentación, pero también cómo nos va a dar una definición o una caracterización de lo que hoy llamaríamos fósiles, o desde Steno son fósiles, como restos de animales marinos que fruto de la orogenia han acabado en las montañas. Es decir, se hace la pregunta pertinente moderna, más que renacentista, incluso moderna, de la época de la modernidad, quiero decir, que continuaría el Renacimiento, sobre de qué están hechas las montañas, no cuál es el origen de las montañas. Claro, por eso ahora sí se puede escribir un libro sobre Leonardo da Vinci y la geología, cogiendo trozos de sus manuscritos, porque analizó la naturaleza geológica con ojos de geólogo moderno, el primero probablemente en la historia. Bien, pero si por algo sabemos que ha destacado Leonardo es por sus estudios de anatomía. Unos estudios que no compartió con nadie, ya lo sabemos, pero que hubiese sido muy bueno que compartiese. ¿Y eso por qué? Bueno, pues vamos a ver. Leonardo es un pintor. Eso está claro, aparentemente, es un pintor. Y claro, un pintor necesita pintar figuras humanas, varones, mujeres, niños, mayores, etc. Y para eso, pues realmente lo que necesita es pues que en el estudio posen unos modelos o unas modelos que posen en un escorzo, moviendo un brazo, inclinado, en distintas posiciones, ¿verdad? Pero ¿eso es lo que va a hacer Leonardo? No. Leonardo lo que va a hacer es adelantar, si lo hubiese compartido, la ciencia anatómica del Renacimiento en muchas décadas. Pero como no lo compartió, pues esa gloria le corresponderá a Vesalio. ¿Y qué es lo que no compartió? Bueno, pues cojamos el libro que cojamos, se lamentan de que Leonardo hizo miles de croquis preparatorios, le llaman normalmente, pensando que es un pintor y que por tanto lo que contribuye en anatomía es para eso, para estudiar los cuerpos que tiene que retratar, cuando en realidad lo que nos hizo es esto. Va a comprar o robar, traficar con cadáveres de personas recientemente fallecidas para seccionarlas, es decir, trocearlas, para estudiar todos y cada uno de los músculos, todos y cada uno de los ligamentos, todos y cada uno de los tendones. ¿Qué pintor necesita hacer esto? El pintor necesita la superficie del cuerpo, no necesita el interior. ¿Y por qué digo el interior? Porque en ese estudio de las personas por dentro va a comprar el cadáver de una mujer embarazada con el niño dentro y va a hacer un estudio anatómico de todo el aparato reproductor femenino, también el urinario, y la naturaleza de ese niño que tiene dentro, de ese feto recién fallecido con la madre. ¿Esto para qué lo necesita un pintor? Un pintor no lo necesita. Y un pintor no necesita lo que hace estudiando todos los órganos internos de los hombres, sobre todo también de las mujeres, el aparato digestivo, el aparato urinario, los pulmones, el hígado. ¿Para qué necesita un pintor todo eso? ¿Para qué necesita coger cerebros y hacer chopes, lonchas con ese cerebro? ¿Para qué necesita estudiar todas las terminaciones nerviosas y las conexiones nerviosas del cerebro con la nariz, con los ojos, con el olfato, con los oídos? No necesita eso para nada. Y es que Leonardo no está haciendo estos estudios por el arte. Desde mi perspectiva, lo que está buscando es, claro que quiero retratar gente, y para retratar una persona por encima de todos los pintores de mi época, necesito ir más allá. Necesito retratar su alma, su esencia, y para conocer su esencia tengo que buscarla, esté en el hígado, esté en el corazón o en el cerebro. Si queremos buscar las raíces remotas de la neurociencia, tenemos que buscarlas en la primera persona que busca en el cerebro, que estudia científicamente el cerebro y que nos aporta, como veis a la derecha, algunas reflexiones sobre qué puede ser el cerebro. Claro, es de los pocos que puede retratar de esa manera. Claro que los modelos los conocen muy bien, probablemente son sus novios en el estudio, claro, esos que le roban y le fastidian, pero ¿cómo es capaz de poner la picardía, la maldad, la trampa que le va a hacer este chico con el que coexiste en el estudio que tiene de pintura y de mil cosas más? Porque no está haciendo pintura, está haciendo neurociencia.
Claro, por eso las sonrisas de la Mona Lisa nos están sorprendiendo y por eso no regala o no vende o se queda con su cuadro, porque ha encontrado la esencia retratada de esa persona que le va a acompañar siempre. Pero claro, un pintor a veces no solo tiene que pintar personas, tiene que pintar animales. Y claro que en zoología también nos va a regalar unos dibujos magníficos. Por ejemplo, lo primero que hizo en el taller de Verrocchio, las alas, bueno, el ángel de la Anunciación en general. Pero claro, es que esto es una blasfemia. Esas no son las alas de un ángel. ¿Dónde está la pureza inmaculada de esas alas blancas? Aquí lo que tenemos son las alas de una rapaz, y además una rapaz en movimiento, que le entusiasma esa idea del movimiento de las aves a Leonardo. Esto podrían haberlo condenado porque ciertamente está atentando contra la moral. Pero es que el vuelo de las aves es algo que le entusiasma. Dedica decenas de páginas, tiene todo un manuscrito sobre el vuelo de las aves. Y sabemos, además, que las posiciones que a veces ha pintado no las puede pintar una persona normal. Con motivo del quinto centenario, con cámaras lentas de alta definición, especialistas en imagen han estado secuenciando a cámara muy lenta distintos aterrizajes y despegues de aves. Y han visto que algunos de los dibujos de Leonardo, el ojo humano no los podía hacer. Un ojo humano no podía hacerlo normal. Bueno, porque no tenemos esa capacidad. Y Leonardo era capaz de plasmar en un instante unos movimientos que el ojo normalmente no puede. Claro, esto es lo que nos permite decir que Leonardo va mucho más allá. Claro que puede pintar a las figuras humanas en un entorno botánico, claro que sí, pero claro, es que se va a adelantar en muchas de sus consideraciones a Andrea Mattioli también. Como no compartió nada de lo que escribió con nadie, pues se llevará la gloria a Andrea Mattioli de ser el primero que supera a Dioscórides. Pero es que sus dibujos se podían incorporar con sus explicaciones en los libros de bachillerato, porque son de bueno, por supuesto, el talento que tiene es impresionante, pero son estudios de botánica. Y esto no lo necesita un pintor normalmente. Bueno, pues ya hemos terminado, ¿verdad? Que no, que hay muchas cosas más que contar. Por ejemplo, ciencias matemáticas. Claro, ¿qué le pasa a Leonardo? Leonardo mira al universo, mira al mundo, quiere investigarlo todo y entiende que las matemáticas, que no domina porque es un práctico, porque en el taller de Verrocchio no se estudian matemáticas, bueno, porque es la aritmética elemental para manejarte por el mundo, pero se encuentra con un bestseller. En realidad es una estafa, pero bueno, los editores a veces le ponen el título adecuado al libro. La historia casi completa de casi todo, de Bill Bryson, ¿no? Luego te lo lees y bueno, te cuenta algunas cosas. Bueno, pues Luca Pacioli escribe, además en italiano, y Leonardo eso sí lo entiende, la suma de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad. Es decir, se supone la enciclopedia, el saber completo de los matématas que necesita Leonardo, porque tiene aritmética y por tanto el cuerpo de los números, tiene geometría y por tanto las magnitudes que se puedan medir, la proporción y la proporcionalidad entre magnitudes que nos va a poder dar las leyes. Estas variables son proporcionales a estas otras. Se encuentra con la clave de lo que está buscando, el sueño de Leonardo. Claro, convertir en matemáticas algo que todavía no es un matémata, porque desde los griegos solo tenemos cuatro: astronomía, geometría, aritmética y música. ¿Cuál será el quinto matémata? Bueno, pues Leonardo se dedica un poquito a las matemáticas, quiere cuadrar el círculo. Bueno, y como Hipócrates, pues se dedica a cuadrar lúnulas, pero no una ni dos. Como es un poco compulsivo, pues 80 lúnulas. No va a conseguir cuadrar el círculo, cuadrará lúnulas, pero el círculo no es cuadrable. Pero él nos dice que lo ha conseguido en el Códice Madrid, que se descubrió hace 20, 30 años nada más, y que lo podéis consultar online. Lo pone, ya he conseguido cuadrar el círculo. Claro, al día siguiente se despierta y ya ve que lo único que tiene es una aproximación. La duplicación del cubo, pues también lo intenta. Como tiene la suma de Pacioli, donde se supone que está todo lo que nos regaló Euclides, pues él va un poquito más allá. ¿Va a conseguir duplicar el cubo? Pues no, obviamente no. Tampoco lo va a conseguir. Vaya, pues ahora ya, ¿qué hacemos? Pues continuamos, porque el Leonardo que nos han vendido es un Leonardo pintor. Y Leonardo no es un pintor. Es una persona con muchísimo talento. En realidad es un investigador. Es un investigador que pinta para vivir.
porque tiene talento y puede vivir de la pintura, pero vive para investigar. Por eso cuando le encargan La Última Cena, no se dedica a pintar, se dedica a investigar, con pigmentos, con soportes. Y claro, a los 20 años ya se ha caído la mitad de La Última Cena. Porque Leonardo no es un pintor, es un investigador y no hace el experimento con gaseosa, lo hace directamente sobre la obra que le han encargado. Por eso no le encargan más. Porque tú lo que quieres cuando encargas es algo que permanezca, no un individuo que se ponga a ensayar en la obra que tú le has encargado. Cuando le encargan la batalla de Anghiari, esto no es de Leonardo, esto es de Rubens, pues obviamente se le va a caer también, porque esos frescos ya se sabe cómo hay que hacerlos. No te pongas, Leonardo, a improvisar. Claro, es que no es un pintor. Él está intentando algo mucho más allá. Sí, pinta como Los Ángeles. Es una maravilla lo que pinta. También es verdad que la mitad de lo que decimos que pintó, pues lo hemos dicho desde el siglo XX para acá. Desde que se robó en el año 11, en 1911, la Gioconda y se recuperó en 1913. Entonces, a partir de ahí ya sí, es un gran pintor, que hasta ese momento era uno del montón. Y bueno, pues todos los museos que tengan algo que se pueda parecer, pues dicen que es suyo. Pero ¿cuál es el sueño de Leonardo? Leonardo quiere regalarnos un quinto matémata y nos lo cuenta Pacioli en La Divina Proporción, los intentos de Leonardo. Y a Pacioli le parece que lo que quiere convertir en quinto matémata es por la arquitectura, por ejemplo. Pero lo que sabemos es que un comentarista, unas décadas después de la muerte de Leonardo, nos regaló el que se supone que es el único libro que escribió, el Tratado de Pintura. Y lo que se pregunta es si acaso la pintura es o no es una ciencia. Es decir, que aparentemente el sueño de Leonardo sería, como quinto matémata, convertir la pintura en ciencia, en un matémata más. Pero claro, para que la pintura fuese una ciencia, pues tendría que partir de unos axiomas, como él ha leído en la síntesis de Luca Pacioli, síntesis de los elementos de Euclides, y que a partir de esos axiomas se fuesen deduciendo el resto de los conceptos. Y evidentemente la pintura, ¿qué es? Pues la impresión de la superficie de los cuerpos. Bueno, desde esa perspectiva, pues es un poco de geometría, pero rápidamente nos dice, ninguna humana investigación puede ser denominada ciencias si antes no pasa por demostraciones matemáticas. Y yo me pregunto, ¿y qué demostraciones matemáticas podemos hacer en pintura? Ah, las que tengan que ver con la geometría euclídea. Empezamos con el punto, después le sigue la línea, luego la superficie. Ah, bueno, muy bien. Claro, pues eso ya puede tener algo de sentido, ¿no? Podemos matematizar la superficie externa, pero es que no han pasado 2 páginas cuando nos hace una... va más allá, porque introduce algo que no tiene nada que ver con la pintura, porque la pintura es la plasmación de un instante estático. Se acabó el dinamismo, se acabó el movimiento. Y a él lo que le preocupa, y nos lo deja bien claro, es los saberes mecánicos, los que nacen de la experiencia. Es decir, la ciencia del movimiento. Y cuando seguimos leyendo, las ciencias verdaderas son aquellas que penetran por los sentidos y se abstraen a partir de ellos, pues, consideraciones generales, postulados generales de validez universal. Número y medida, aritmética y geometría, la cantidad continua y discreta. Por eso dicen, no lea mis principios que no sea matemático. ¿Para inmediatamente hacer qué? Pasarse a otra cosa, al libro de la mecánica. Los pesos, a continuación los soportes, luego la fricción, luego el movimiento. ¿Pero qué movimiento hay en la pintura? La percusión, vigas, pesos. Eso no se llama pintura. Eso se llama física. Y eso es lo que realmente nos va a regalar en el Tratado de Pintura el comentarista, el intento de someter a la matemática la física que, digamos que fundamenta esas máquinas que todavía no os he puesto porque vamos poquito a poco hacia el Leonardo que conocéis. Entonces, claro, en las páginas de los manuscritos encontramos cómo Leonardo habla de la pesantez. Utilizará la palabra gravedad como grave, como algo que pesa, pero no pensemos en la ley de la gravitación universal porque eso no va a estar en Leonardo. Lo que sí va a buscar es medir. ¿Cómo podemos medir cantidades de distancias recorridas en los tiempos empleados? Y va a tener que entender que para eso hace falta unidades de velocidad. Es decir, que va a introducir, porque algo de ello está en la suma de Pacioli, los conceptos de cantidad, unidad, comparamos la cantidad con la unidad y nos da una cierta medida.
Pero ¿en qué conjunto numérico podemos hacer estas mediciones? Pues esto es lo que nos está intentando regalar Leonardo. Leonardo va a diseñar muchas máquinas, pero no consta que construyese ninguna, porque no tenía la matemática para fundamentarlas. Es que se había metido en una empresa imposible. Él muere en 1519 y en 1638 todavía Galileo, el padre, más de 120 años después, nos está escribiendo su cinemática terrestre geométricamente. No busquéis ecuaciones, no busquéis igualdades entre medidas de las cantidades de las magnitudes que intervienen en los discursos y demostraciones matemáticas sobre las dos nuevas ciencias, porque no las vais a encontrar. Vamos a encontrar relaciones de proporcionalidad de tiempos son a tiempos, dentro de la magnitud tiempo, como distancias son a distancias, o velocidades son a velocidades, como... Es decir, relaciones de proporcionalidad dentro de la misma magnitud. Claro, es que si Leonardo se ha impuesto una tarea, es que es una tarea descomunal, porque ¿quién es el primero que nos va a dar las primeras leyes físicas? Porque lo que nos ha dado Galileo son cinemática terrestre. No hay fuerza en Galileo como origen del movimiento, no hay masas, no hay masa inercial, no hay masa gravitatoria. Eso en Galileo no existe. Eso por primera vez lo tendremos en Newton. Pero Newton nos regala la ecuación o la ley vectorial fuerza igual a masa por aceleración. No, ¿verdad que no? No, eso me lo he inventado yo. Lo que hace Newton en 1686-87 es decirnos, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Leonardo, si tú te habías impuesto la tarea de matematizar la física, convertir la física en el quinto matémata en 1500 más o menos, si hasta 1687 nadie ha intentado ni siquiera crear las leyes a partir de los axiomas correspondientes, como nos da en las primeras tres leyes o axiomas del movimiento Newton. Pero Newton ni siquiera nos los da matematizado. Vamos a tener que esperar a otro Leonardo que nace, bueno, el nuestro, Leonardo da Vinci, había nacido en 1452, 300 años después, otro Leonardo Euler, nos regala lo que él considera un nuevo principio de la mecánica, que en realidad no es más que fuerza igual a masa por aceleración en las tres direcciones espaciales. Como veis, ya sí, aquí sí tenemos igualdades y operadores diferenciales. Esto es lo que estaba buscando Leonardo en el entorno a 1500. Han tenido que pasar 250 años para que sea posible el sueño de Leonardo. Es verdad que Leonardo ha investigado, ha experimentado, se ha adelantado a Galileo y al postulado de Galileo de que hay que experimentar en ciencia. Es verdad que el método de investigación, comprando cadáveres para investigar, seccionar, estudiar, elaborar hipótesis, se ha adelantado 120 años a Roger Bacon y su descripción de lo que es el método científico. Y sobre todo, se ha adelantado a la máxima de Galileo de 1623, de que Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático y lo que tenemos que hacer es descubrir la matemática de las máquinas, del movimiento, etc. Porque no existe la matemática en la época de Leonardo y Leonardo no es capaz de construir la matemática que, como hemos visto, faltarán 200 años para que exista. Y por tanto, es cierto que Leonardo va a intentar trabajar en todos los temas posibles, habidos y por haber del Renacimiento, pero está fuera de su tiempo. Es un hombre que nace en el Renacimiento, pero que tenía que haber nacido en la modernidad, cuando existían las herramientas matemáticas para expresar las leyes que gobiernan esas máquinas que no llegó a construir nunca. Claro que Leonardo da Vinci fue un genio, una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables, pero ¿de verdad fue un inventor? Porque de lo que yo os he hablado no se suele hablar. Todos hemos visto exposiciones llenas de máquinas concebidas por Leonardo, pero ¿construyó alguna? Pues no consta que en vida construyese ninguna. Y si no construyó ninguna, ya sé que la fuente Wikipedia no nos gusta a todos, pero oye, es que es muy ilustrativa. ¿Qué es un inventor? Una persona que idea, crea, sí, muy bien, pero hay que construir y desarrollar algo que no existía antes. ¿Eso lo hizo Leonardo? Bueno, pues lo mismo tenemos que dar entrada al segundo de los Leonardos, que qué casualidad, nace en 1852, 400 años
después que el florentino. También es casualidad que se llame Leonardo, pero su padre no le puso ese nombre porque pensase que su hijo iba a ser un genio, porque en 1852 nadie sabía quién era Leonardo da Vinci todavía. Pero vamos a ir viendo algunos temas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci nos va a regalar un montón de diseños de cables. Los cables, bueno, ya sabemos que va a hacer entramados para escenarios, para representaciones teatrales, pero claro, eso no le interesa. A Leonardo lo que le interesa es estudiar lo que son los cables, la resistencia de los cables, las poleas, los contrapesos, y tenemos decenas de páginas con esos estudios de Leonardo da Vinci. ¿Y qué hizo con esos estudios Leonardo da Vinci? Pues eso, regalarnos muchos estudios que se guardó porque no hizo nada con ellos que se sepa que se construyera. Nuestro Leonardo también tiene dibujos muy bonitos. Aquí veis un montón de cables con sus contrapesos y demás. Pero oye, esto sí estaba diseñado para resolver un problema, el del transporte por cable de personas. ¿Y qué tiene que hacer un inventor si quiere desarrollar una invención? Patentarla. Y nuestro Leonardo patenta ese sistema de transporte por cables múltiples por el aire de personas, los teleféricos, que no existen en ese momento más que en explotaciones mineras o madereras. 1887. ¿Pero qué tiene que hacer un inventor de verdad? Pues presentar la patente no en su país, que eso ya se supone que ahí tiene amigos. No, lo presenta en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Austria-Hungría, en Italia, en Estados Unidos, en Suiza. Y todas las oficinas de patentes del mundo le conceden la patente. Es el primer sistema seguro de transporte por cable de personas. ¿Pero qué tiene que hacer un inventor? ¿Quedarse en patente y ya está? No, no. Lo que hay que hacer es diseñar un teleférico que de verdad se pueda construir. ¿Y con eso ya tenemos un inventor? No, lo que tenemos que hacer es construirlo. 20 años va a tener que esperar el mundo para tener el primer teleférico para personas porque nadie se atrevía. La patente ya estaba en 1887. Hasta el 30 de septiembre de 1907 no se pone en funcionamiento el primer teleférico para personas del mundo. Obra de nuestro Leonardo, no del florentino, sino del cántabro, de Leonardo Torres Quevedo. Y ahí tenéis uno de los viajes perfectamente seguros llegando sanos y salvos. Es decir, bueno, no te estarás pasando. Bueno, pues podría ser porque lo digo en español, pero vamos a verlo en alemán. Enciclopedia del transporte por cable, capítulo de transporte por cable de personas. ¿La foto de quién estáis viendo ahí? ¿De Da Vinci acaso? ¿De algún alemán? Pues no, de Leonardo Torres Quevedo. ¿Y qué se dice? Pues lo que se dice es que en unas ferias se pusieron distintas atracciones. Bueno, nuestro Leonardo en 1887 ya había hecho 2 teleféricos en su Cantabria natal. Pero el primero abierto al público fue en 1907. Y ese, dicen las enciclopedias hoy en alemán, es el punto de inicio de la historia de los teleféricos para personas. No está mal, pero es mucho mejor esto otro. En la orilla del Atlántico de América, pues podemos llegar a la América del Sur, Central o del Norte. Bueno, pues nos vamos a Canadá. Y en el río Niágara nos encontramos que Leonardo, el nuestro, el cántabro, el español, dijo que quería poner en funcionamiento el primer teleférico para personas de todo Norteamérica. Y sobre el río Niágara, 4 kilómetros aguas abajo del río Niágara, tenemos desde el 8 de agosto de 1916 el primer teleférico para personas, el Niagara Spanish Aerocar, el aerocarro español del Niágara. Pero eso tampoco es lo importante. Lo importante es que si vais hoy, podéis ir a montaros. Y encima esto sí que es marca España. Sí, por supuesto, los tenistas, los jugadores de fútbol, pueden ser marca España, pero no me digáis que una obra de ingeniería I+D+I española de hace más de 100 años, conquistando los cielos, porque no se cae al agua, vuela por los cielos, de Norteamérica, como el primer día, porque lleva más de 100 años funcionando sin haber tenido ni un solo accidente. ¿Y pintado con qué colores? Con el rojo igualda de la bandera de España. Esto sí que es, nos pongamos como nos pongamos, marca España, ciencia y tecnología española, que sigue funcionando en los cielos de Norteamérica. Bien, esto como ya estáis viendo, ya estáis entrando en calor y ya estáis viendo que este Leonardo que no conocíais, oye, pues lo mismo merece la pena seguir escuchando la conferencia. Máquinas algébricas. ¿Y esto qué diría un andaluz? ¿Qué es lo que es? Pues vamos a ver. Leonardo da Vinci nos regaló montones de diseños de máquinas, engranajes de muchos tipos. Luego no estaba muy claro qué iba a hacer con ellos. Por ejemplo, lo que tenemos a la izquierda en esta imagen es la máquina de calcular, una máquina de sumar de Leonardo da Vinci. Nadie ha conseguido reconstruir esto y cómo podían hacerse las sumas, pero él consideraba que en algún momento tendría una máquina de sumar.
Bueno, pues no está mal. Otro proyecto que se quedó en proyecto. Nuestro Leonardo también nos ha regalado manuscritos. Por ejemplo, este. Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Pero claro es que esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico. No es fácil producir un fenómeno cuya ley sea la fórmula que interesa calcular, ni medir con él. ¿A que lo estáis entendiendo todos perfectamente? ¿A que sí? Bueno, probablemente quizá no, pero da lo mismo. Estáis viendo que aquí hay un manuscrito y estaréis diciendo, hombre, como el florentino. No, porque el nuestro no es florentino, es español, es cántabro. Y esas notas las traslada a un borrador de artículo. Borrador que manda a ver si los árbitros de las Congénères de la Academia de Ciencias de París les parece bien publicarlo. Y claro que les parece bien. Y empieza a publicar artículos sometidos a evaluación por pares en revistas internacionales. 1895, 1896, 1809, 1900. Claro, esto es lo que tiene que hacer un inventor. Pero un inventor, si está hablando de máquinas algébricas, hombre, no estaría de más que, aparte de todas las consideraciones teóricas, construyese las máquinas. O al revés. Si tiene unas máquinas en la cabeza y las construye, no estaría de más que nos regalase la ciencia de esas nuevas máquinas, porque si las máquinas son nuevas, necesitan una ciencia nueva. Eso es un inventor. Este es nuestro Leonardo. Va a tener máquinas y ciencia. O va a tener ciencia. ¿Qué se demuestra con las máquinas? Teoría y práctica. El ideal de cualquier inventor. Los teóricos y prácticos de la computación de los años 40 y 50 van a ser eso. O teóricos que no construyen máquinas o prácticos que no saben lo que están haciendo. Dicho coloquialmente, el nuestro a finales del siglo XIX ya es la máxima autoridad en mecanización del cálculo en los dos sentidos, teoría y práctica. Esto es un inventor. Bueno, por si acaso, para que no quede duda, pues una visión histórica sobre estos temas, lo mandamos a Mechanism and Machine Theory hace un par de años y ya está publicado el tratado que hace, o el tratamiento que hace Leonardo Torres Quevedo con una construcción digital 3D de esta máquina para, en este caso, por resolver ecuaciones de segundo grado con coeficientes complejos, lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Bueno, pues para eso tenía Leonardo a finalizar el siglo XIX una máquina. Pero vamos más allá. Vamos con un aparato que se llama el telequino. ¿Por qué? Pues porque Leonardo da Vinci, os he medio engañado, sí probó una máquina, pero he dicho medio engañado porque no la probó él. Esas alas, porque a él le obsesionaba el vuelo, se las va a poner a una estructura y va a decirle a uno de sus ayudantes que, ahora, niño, móntate aquí y lánzate desde este altozano a ver qué sucede. Hombre, lo más probable que sucediera es lo que sucedió, que se rompió una pierna y un brazo, no se mató el ayudante, y lo que está claro es que no volvió a probar ni una sola máquina Leonardo, ni el paracaídas, ninguna, ni él ni sus ayudantes, por si acaso. Nuestro Leonardo quiere resolver el problema de la navegación aérea al finalizar el siglo XIX y empezar el siglo XX. Y en esa época no hay aviones todavía, lo único, ni aeroplanos, ni nada, lo único que tenemos realmente son globos, y quizá globos dirigibles. El intento de Zeppelin, con una estructura metálica, etcétera, bolsas de hidrógeno independientes en su interior, una envuelta, y lo que hacen los franceses, que tienen un sistema flexible, que admite impactos y todo eso. Muy bien. Y entonces Leonardo concibe un dirigible mixto. Ahora veremos en qué consiste, ¿no? Y presenta el proyecto, pues como no puede ser de otra manera, a la Academia de Ciencias de París. Y dicen, esta es la solución del problema de la navegación aérea, que se ensaye cuanto antes. Pero las revistas británicas, The Aeronautical Journal, Nature, The Literary Digest, muchas otras dicen, vamos a ver. Se acaba de matar un otro pionero, Severo, y unos meses después, Bradsky. Porque claro, una bolsa llena de hidrógeno con un motor de combustión debajo es una bomba voladora. Prohibido hacer ensayos de vuelo con aeronaves con personas a bordo. ¿Y qué hace un inventor como el nuestro? Pues muy fácil, inventa el mando a distancia y lo va a llamar Telequino. 1902, diciembre de 1902, patente francesa, al año siguiente patente británica, patente en Estados Unidos y patente en España. El primer mando a distancia completo de la historia. Pero un inventor no se queda en patente, construye el modelo y lo lleva a la Academia de Ciencias de París el 3 de agosto de 1903. Presenta el modelo y demuestra que puede teledirigir cualquier aparato. El gobierno español de aquella época dice,
esto hay que financiarlo. Y tenemos a un gobierno, después del desastre del 98 y demás, que entiende que hay que financiar la investigación puntera. Y van a crear para Leonardo Torres Quevedo un centro de ensayos de aeronáutica. Y Leonardo va a alquilar el frontón Betty High de Madrid, que dentro de pocas semanas pues inaugurará un centro de interpretación de todo lo que se hizo en el frontón Betty High, destacando sobre todo esto que os estoy contando, con documentación que les voy a dejar para que la exhiban. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, sabemos que, pues lo tengo documentado, que desde enero del año 4, de 1904, ya está trabajando con empresas aeronáuticas para, por lo que él quiere, construir dirigibles y teledirigirlos. En 1905, el alcalde de Bilbao, en el norte de España, visita los astilleros que tiene allí Leonardo, y Leonardo le teledirige al alcalde y a todo su séquito un coche eléctrico teledirigido. ¿Habéis oído? En 1905, Leonardo tiene un coche eléctrico con baterías eléctricas que teledirige en la cancha del frontón Betty High. Sí, eso es lo que hace nuestro Leonardo. Tenía una idea porque tenía la máquina clarísimamente que quería construir. Pero ¿qué más cosas ve el alcalde de Bilbao? Pues que además tiene un astillero porque está construyendo barcas con motor eléctrico, servomotores, etcétera, que va a teledirigir en el estanque de la Casa de Campo de Madrid en ese año 1905 y 1906. El aparato, ahí lo estáis viendo, el aparato existe todavía, no funciona apenas, pero existe en el Museo Torres Quevedo en la Politécnica de Madrid. Y lo podréis ver porque es este mismo aparato. ¿Y qué hace Leonardo? Lleva ese aparato al puerto de Bilbao, a un barco, una barca, una lancha, el bote Vizcaya que se llama, que han comprado en Alemania, un bote eléctrico, y le ponen en la popa el receptor y desde la terraza del Club Marítimo el emisor. ¿Cómo funciona el telequino? Pues tenemos un emisor de ondas de radio, de ondas hercianas, y lo que va a mandar son pulsos. En principio podía jugar con puntos y rayas porque es un pulsador Morse, pero dice, no, da igual, 1, 2, 3, una serie de puntos. Lo importante no es el emisor, eso ya existía en explotaciones, para explotar cargas de dinamita, etc. Lo importante es el receptor. ¿Cómo funciona el receptor? Pues tiene memoria artificial, que es lo importante. Claro, porque si yo mando un pulso, otro pulso, y cada vez que le mando un pulso hace algo, como el de Tesla, pues no, de 1898, eso no es un mando a distancia. No, no, no. Lo importante es que funcione como el mando de la tele. Sí, yo puedo encender la tele, pero lo que quiero es que si le doy al 1 se ponga el canal 1, el 2 no sé qué, que suba el volumen, que baje el volumen, que se haga un montón de cosas. Eso es lo que va a hacer el telequino de Torres Quevedo. Si le doy al 1, pues arranca el motor. Si le doy al 2, empieza a avanzar. El 3 más deprisa, el 4 más deprisa, el 5 a babor, el 6 a estribor, el 7 retrocede, el 8 lanza un cohete, el 9 sube la bandera, lo que queramos. La memoria, digamos, el dispositivo tiene una memoria artificial que va memorizando el número de pulsos que hemos mandado. Cuando dejamos de mandar pulsos durante 5 segundos, le llama el contacto retardado, el aparato automáticamente cierra el circuito e interpreta. ¿Cuántos pulsos hemos mandado? 1, 2, 3. ¿Qué orden está implícita en 1, 2, 3? Y el aparato, él solito, manda a los servomotores la orden implícita en ese número de pulsos. Cuando ya han pasado esos 5 segundos y hemos mandado esa orden y el aparato está efectuando la orden implícita, inmediatamente podemos mandar la segunda orden y pasados 5 segundos la tercera y así sucesivamente empalmando órdenes. Esto es el primer aparato de radiocontrol de la historia. Este es el invento del control remoto. Claro, él lo que quiere es teledirigir aeronaves. De momento ha teledirigido coches en el frontón Betty High y barcos en la Casa de Campo de Madrid y en el puerto de Bilbao. Pero él lo que quiere es teledirigir aviones, cuando los haya, y globos, cuando los construya. Y diréis, ¿te lo estarás inventando todo esto, Paco? Pues no. Porque el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos en 2007 no tuvo más remedio que reconocer concediendo un milestone a Torres Quevedo. Sí, en 1901 solicitó varias patentes de dirigibles, de telequino. Con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. El invento del mando a distancia es de nuestro Leonardo. Pero no se quedó ahí, porque él dijo, cuando tenga el globo, el dirigible, pues yo le puedo subir efectivamente el telequino y desde tierra teledirigirlo. Pero ¿qué pasa si le pongo brújulas, termómetros, barómetros, es decir, un montón de aparatos? Pues esto es lo que nos dice en una nota, no manuscrita, sino mecanografiada, que no se llegó a publicar en ese momento. Estos globos, sensibles a la presión barométrica, a la orientación magnética y a las ondas hercianas, lo mismo que a otros muchos aparatos análogos que se pudieran idear,
son autómatas. 1903, que seguían obedeciendo a las impresiones recibidas, que tienen, permítaseme la frase, una vida de relación con el exterior mucho más complicada que la de las máquinas industriales, porque no se limitan a ejecutar un trabajo mecánico, sustituyen al trabajo inteligente en operaciones que parecían reservadas para las personas. Se podría ir muy lejos por este camino, pero es ya prudente detenernos. Claro que es prudente detenernos, ¿verdad que sí? Pero no va a parar. Simplemente va a dejar 1903 que el telequino se demuestre el primer mando a distancia de la historia para entender que efectivamente es un autómata. Porque Da Vinci se supone que también diseñó un autómata, es decir, un guerrero que, pues como el de Panelo Turriano, pues podría hacer algunos movimientos. Pero lo que hizo fue eso que estáis viendo en pantalla. Un montón de engranajes que ya en el siglo XX, pues alguien recompuso, le puso una carcasa, una armadura, y dijo, este es el guerrero con armadura de Leonardo da Vinci. Fantasía. Nuestro Leonardo nos regala diseños maravillosos en 1910, como este que estáis viendo ahí. Pero claro, si Leonardo tiene estos diseños, es porque tiene en su cabeza la máquina a la que corresponden estos diseños. Y esa máquina la va a presentar, todavía no está la máquina, solo los diseños, en Argentina en 1910. Porque Argentina, ya sabéis, que en 1810 pues, gritó independencia, luego llevó unas cuantas muertes por el camino, y unos cuantos años, ya sabemos que los gritos de independencia pues tienen esos problemas, si los quiere llevar a efecto. Pero el hecho es que en 1910 España pues, quiere empezar a conmemorar con las repúblicas americanas pues, los sucesivos gritos de independencia. Y Leonardo pues, es invitado y puede dar una conferencia sobre la raza, el idioma. Bueno, pues muy bien, también sobre eso habló. Pero ¿qué llevó Leonardo? Los diseños de la primera máquina de calcular electromecánica. La primera computadora digital electromecánica de la historia. Y lo publica en la revista Ingeniería de Buenos Aires y después en la revista de Obras Públicas en Madrid. Pero claro, esto no es más que los diseños de una máquina que es un autómata. Y si hay autómatas, hará falta una ciencia para esos autómatas. ¿Y cómo se va a llamar la ciencia de los autómatas? Que no existe. Pues automática. Y eso es lo que nos va a regalar en 1912-13 y se publica en enero del año 14, ya sale impreso, Ensayos sobre automática. Punto. Su definición. Hay que definir la nueva ciencia. Punto. Extensión teórica de sus aplicaciones. Porque dentro del libro no puede meter las máquinas, puede poner los diseños o las reflexiones generales. ¿Y qué hay dentro? Pues nos explica cuál es el objeto de la automática, los autómatas, ¿verdad? ¿Y qué son los autómatas? Bueno, yo recuerdo que en 1950 Alan Turing escribió un artículo en la revista Mind que todos decimos que si puede pensar una máquina, ¿no? En realidad era la primera frase, porque el título no era así, era Computing Machinery and Intelligence. Pero la primera frase es, ¿pueden pensar las máquinas? Seguidamente, pues decía Alan Turing, bueno, yo no sé qué es una máquina y no sé qué es eso de que pueda pensar una máquina, no lo puedo definir. Hombre, podemos hacer una encuesta, a ver qué opina la gente, los científicos, pero tampoco hoy vamos a llegar a muchas conclusiones. Así que me olvido de qué es una máquina, me olvido de si las máquinas pueden pensar y vamos a cambiar la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas por el imitation game? Muy bien, Alan. Y has pasado a la historia como el padre de la inteligencia artificial por no responder a la pregunta de qué es que una máquina pueda pensar. Bueno, pues nuestro Leonardo, en 1912, el año en que nace Alan Turing, ya tiene escrito esto que os voy a leer, que se publica en enero del año 14. ¿Y qué nos dice Leonardo, el nuestro? Los autómatas deberán tener sentidos, termómetros, brújulas, dinamómetros, manómetros, es decir, aparatos sensibles a las circunstancias que pueden influir en su marcha, de modo que la impresión recibida pues hará que se haga un movimiento u otro. Pero claro, para eso hace falta que los autómatas tengan también miembros, es decir, las máquinas o aparatos capaces de ejecutar las operaciones que estarán implícitas, como veíamos en el telequino, ¿no? Oye, claro, el gran problema de Leonardo el Florentino, ¿tus máquinas cómo se mueven, Leonardo da Vinci? Porque no puedes hacer un tanque circular con cañones en 360 grados que pesan 8 toneladas. ¿Cómo vas a mover eso? A ver, dime. Pues no. Bueno, pues el nuestro dice, los autómatas deberán tener la energía suficiente. Pero Alan Turing, tenías que haberte leído esto. Además, se necesita, y este es el principal objeto de la automática, que los autómatas tengan discernimiento, que puedan en cada momento tener
en cuenta las impresiones que reciben y también a veces las que han recibido anteriormente y han memorizado en su memoria artificial, ellos solos ordenar la operación deseada. Es necesario que los autómatas imiten a los seres vivos, ejecutando sus actos con arreglo a las impresiones que reciben y adaptando su conducta a las circunstancias. Solo una frase para que veáis: discernimiento e imitación. Los ensayos sobre automática están hablando continuamente de imitación, del pensamiento, y están hablando de discernimiento, de inteligencia artificial. El padre de la inteligencia artificial no es Alan Turing en 1950, es Leonardo Torres Quevedo, el año que nació Alan Turing, en 1912. Bueno, pero claro, es que estas consideraciones teóricas, si no se demuestran de manera práctica, pues tampoco tienen esa validez que le queremos conceder. Pues nuestro Leonardo, en 1912, claro que tiene el tratado, pero un tratado que se va a ilustrar con una máquina de jugar al ajedrez. Es evidente que si un humano juega contra una máquina al ajedrez y la máquina responde a tus movimientos y te acaba dando el jaque mate, esa máquina imita el pensamiento humano, ¿verdad que sí? Sea en el siglo XXI o en 2024 o sea en 1912-14. Pues aquí tenéis la máquina. Solo juega un final de partida. La máquina maneja la torre y el rey blancos. El humano maneja el rey negro. Ponemos las piezas en los escaques que queramos, ahí insertados, y levantamos el rey negro. ¡Pum! La máquina se enciende y espera nuestro movimiento. Podemos creernos muy listos y avanzar hasta ponernos en diagonal, muy cerquita de la torre, para la siguiente, como la máquina tonta no piensa, comérnosla, ¿no? No, 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 no. La máquina, si le hacemos trampa, sabe que le hacemos trampa y nos avisa con una de esas 3 bombillas que tenéis ahí abajo. A la tercera trampa se desconecta, así que no perdemos el tiempo y jugamos en serio. Levantamos el rey, se enciende la máquina y lo situamos en uno de los escaques alrededor del de salida. La máquina interpreta el movimiento. Lo normal es que intentemos acercarnos a la torre, de acuerdo con las leyes del ajedrez. La máquina entiende lo que queremos hacer y mueve a la torre hasta el extremo de la fila o la columna en la que está en ese momento, ¿no? Al siguiente movimiento nuestro, como ya está bastante lejos, el rey avanza, el rey en blanco. Y así sucesivamente va avanzando torre y rey hasta que nos va dando jaques, que nos anuncia con los campanos que veis ahí arriba y nos da indefectiblemente el jaque mate. Bueno, si una máquina piensa o no, en realidad lo que es una máquina que imita el pensamiento humano. Bueno, pues yo creo que esto lo hace, ¿verdad? Bueno, pues por si os quedaba alguna duda, cuando presentó en 1914 este ajedrecista y sus ensayos para demostrar teóricamente lo que estaba demostrando prácticamente, esta era la portada de Le Matin, un autómata que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. ¿Quién es el padre de la inteligencia artificial? Claro, me decís, es que lo estamos leyendo en francés y el idioma científico no es el francés, es el inglés. Vale, no pasa nada. Scientific American, 1915, noviembre. Un artículo con todas las fotos de las máquinas de Torres Quevedo y el titular. No hace falta que os lea mucho más, ¿verdad? Torres y sus destacados dispositivos automáticos. Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. ¿Quién es el father de la inteligencia artificial? ¿Alan Turing? No, ¿verdad que no? Pero os habíais quedado con que, oye, que en 1914 en Argentina había presentado los diseños de una computadora electromecánica. A ver si en esto va a ser como el Florentino, que se queda en proyecto, proyecto, proyecto. Que estamos hablando de un español, estamos hablando de un cántabro. No, señor. El Florentino nos había regalado esos dibujos que no iban a ninguna parte. Nuestro Leonardo, si nos ha regalado los diseños de un computador electromecánico, es porque lo va a construir. Le llevará más tiempo o menos. En este caso lo anuncia en 1910 y no lo termina hasta 1919. Lo ha presentado en Bilbao en 1919, pero nadie se ha enterado de lo que ha hecho. Lo ha presentado en Madrid en noviembre, nadie se ha enterado. Dice, bueno, lo voy a llevar a París. Y presenta el aritmómetro. Pero claro, es una máquina nueva, con lo cual necesita un capítulo nuevo en la ciencia de las máquinas. Ah, ahora sí, llevo a París la máquina y la ciencia nueva de la nueva máquina, aritmómetro electromécanique. Y ya tenemos las dos cosas. Y la presenta en París y claro,
París alucina, como alucinaréis cuando os lo enseñe a color, porque sigue existiendo y lo podéis visitar, no funciona, en el Museo Torres Quevedo, la Escuela de Caminos de la Politécnica de Madrid. A la derecha, ¿qué tenemos? Hombre, pues el teclado, el órgano para introducir datos. Pero estáis viendo que tenemos también la impresora, que esto es una máquina de escribir. El órgano de salida. ¿Y qué tenemos a la izquierda? Anda, si es que hasta parece una CPU de las que usábamos hasta no hace tanto. ¿Cómo funciona la máquina? Bueno, desde el teclado le vamos dando las operaciones que queremos que la máquina compute. Y la máquina pues va almacenando en su memoria artificial todas las órdenes que le estamos dando. Cuando hemos terminado, le damos al espaciador, que es el equivalente al intro, la máquina retoma de su memoria artificial todas esas órdenes, realiza las operaciones y manda a la impresora el resultado de esos cálculos, de esos cómputos. ¿Es el computador completo? Pues no, porque todavía no es programable. En los ensayos sobre automática sí están los diseños del ordenador programable. Lo va a llamar máquina analítica, claro, como la de Babbage. Donde Babbage fracasó, Leonardo da una solución electromecánica. Claro, pero en cualquier caso, cuando se hacen, por ejemplo, esta exposición en París, en el Museo Nacional de las Técnicas, y se habla de la máquina de calcular desde Pascal al ordenador, ¿dónde empieza el capítulo del ordenador? Pues solo puede empezar en el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo. Y cuando en esa exposición hacen un gran panel con todos los artilugios de mecanización del cálculo, etcétera, y van desde los ábacos a las piedrecitas hasta el ordenador actual, lo voy a ampliar un poquito para que lo veáis más claro, subrayado en rojo, los ordenadores actuales abajo, ¿qué tenemos encima? Sí, Mark I y ENIAC de 1942-43. Y por arriba, los fracasos de Charles Babbage con tecnología mecánica. ¿Y entre medias qué tenemos? Pues lo único que hay es el aritmómetro electromecánico de Leonardo Torres Quevedo 1920. Claro, lo único que existe en la historia de la computación entre los fracasos de Babbage y los primeros ordenadores de la Segunda Guerra Mundial. Claro, este es nuestro Leonardo. Pero claro, también es verdad que cuando crea la ciencia de los autómatas, pues vosotros a un autómata, pues nosotros todos le pedimos muchas más cosas, ¿no? Sí que piense, pues es razonable que tenga brazos, órganos y todo eso está muy bien, pero también queremos que hable. Bueno, pues Leonardo, con la ayuda de su hijo, que también era ingeniero de caminos, hace ahora 100 años, pues cumplió ese sueño y nos regaló un ajedrecista. Ya sí, ahora lo estáis viendo, el tablero horizontal, electroimanes por debajo que van a mover las piezas. Esto lo tenéis en YouTube en blanco y negro, lo podéis ver en los años 50 cómo funcionaba perfectamente. Y además habla porque tiene un gramófono que nos va avisando de los jaques, nos avisa de las trampas y, por supuesto, nos avisa hablando del jaque mate. ¿Esto qué es? Pues esto es una maravilla. Esta es además una maravilla que no entiende de clases sociales. Derrota a todo humano, seas plebeyo o seas rey, como al jovencito rey Juan Carlos en ese momento, que creía que le podía ganar a la máquina. Por supuesto, todos los demás están riéndose porque saben que le va a dar el jaque mate como a todo bicho viviente. Da lo mismo que sea rey que sea lo que sea. Y claro, cuando en 2012 Google Europa tenía que conmemorar, le tocaba a España un hito en la historia de la computación, pues preguntaron en la Escuela de Teleco de la Universidad Politécnica de Madrid, oye, ¿y en España qué tenéis? Ja, ja, ja. Porque pensaban que no teníamos nada. Entonces Jorge Pérez, el catedrático de la Escuela de Teleco, le pregunta a mi padre, oye, Paco padre, Torres Quevedo, porque de haber algo será de Torres Quevedo, ¿tenía terminado su ajedrecista en 1912? Y Paco Padre suele hacer lo que tiene que hacer, que preguntarle a Paco Hijo, es decir, a mí, si esto existía en ese momento. Tenemos la sospecha, pero había que documentarlo. Entonces, buscando los archivos, encontré una carta de Leonardo a su hijo diciéndole, ya tengo el ajedrecista. Lo que pasa es que no lo quiero presentar en público todavía porque no han salido los ensayos sobre automática. Entonces, presentar en público una máquina sin la ciencia de las máquinas no está bien. Y además, también hay a veces que hay que hacer algún ajuste, pues engrasar y demás. Oye, si se me atasca en plena exhibición y no funciona bien o no gana, pues que miran, si no tengo la ciencia y la máquina todavía, pero la máquina está. Bueno, le enseñamos estas cartas a los de Google Europa. Oye, pues no sé, yo creo que debieron entender lo que les estábamos contando, porque desde octubre de 2012, en el blog oficial de Google dice que teníamos que conmemorar ese año que Leonardo Torres Quevedo es el inventor del primer computer game de la historia, primer juego de computadora o primer juego computacional. No digamos videojuego, como a veces se vienen arriba los periodistas, porque el vídeo pues, no es un invento de Torres Quevedo, pero sí las primeras máquinas dotadas de inteligencia artificial y fundamentadas con un tratado teórico como los ensayos sobre automática. Por si quedaba alguna duda,
Pues dijimos, vamos a publicar un artículo sobre todas estas cuestiones en los Annals of the History of Computing del IE Cubo, que decimos el IE. Y además, para no andarnos con tonterías, vamos a ponerle un título que si quieren publicarlo, tiene que llevar. Leonardo Torres Quevedo, pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial. Y en el resumen no va a quedar ninguna duda. Ya no va a hacer falta casi que sigan leyendo, que es el doble de largo que cualquier artículo en esta revista, ¿no? ¿Y qué le puse en el resumen? Porque esto es mi sentido del humor. Pues mira, la historia de la computación es una historia fascinante. La búsqueda de pioneros poco conocidos de la automática, de padres perdidos del ordenador, de fundadores que no resultan familiares de las ciencias de la computación o de creadores sin reconocimiento de la inteligencia artificial. Ahora hay que coger aire, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay que hacer con todo esto? Invita a que busquemos y miremos al pasado con una mente más abierta de lo que han hecho los historiadores de la computación hasta ahora que se han olvidado de nuestro Leonardo. En este artículo proporcionamos un examen metódico comprensivo de la prácticamente desconocida contribución de este pionero español en todos esos ámbitos. Sí, el pionero, aunque no esté el artículo determinado de el pionero de todos estos temas, es Leonardo Torres Quevedo, el español Torres Quevedo. Bueno, pero habíamos visto que Leonardo da Vinci, en realidad, lo que más le interesaba era el problema del vuelo. Y hay libros enteros sobre Leonardo y el vuelo, como si ese ayudante suyo no se hubiese casi matado con esas alas intentando moverlas con las piernas y con los brazos, como si la fuerza motriz del humano fuese capaz de hacer eso con pocos estudios de aerodinámica. Bueno, ya sabemos que Otto Lilienthal a finales del 19 también se mataría haciendo esos estudios, ¿no? Pero así no vas a conseguir volar, Leonardo, es imposible. Y ese molinillo que se reproduce 1000 veces, pues saca corchos, pues con eso tampoco vas a conseguir volar. Olvídate. Pero es que es más, es que lo único que nos regala en sus manuscritos es eso. Y nosotros reconstruimos esto a partir de eso, ¿no? Como si con eso, moviendo con la energía del cuerpo humano, esos rotores a la parte baja, pues se fuese a elevar ese no aeronave, ¿no? Bueno, nuestro Leonardo, como otros pioneros, se van a enfrentar con esa historia, ¿no? Y como se adelantaba, pues Leonardo el nuestro se va a encontrar con lo que hacía Zeppelin, es rígido, es estable de forma, pero como se dé un golpe, pues ya sabemos dónde va a parar. Los franceses, bueno, pues sus dirigibles admiten impactos, pero claro, necesitas ponerle cuerdas a lo largo de toda la envuelta como sistema de suspensión y una barquilla tan larga como la envuelta porque si no se dobla por el centro. Y Leonardo concibe un sistema que reúne las ventajas de unos y de otros y elimina las desventajas. Básicamente un sistema autorrígido. Va a meter dentro del dirigible una viga de sección triangular, pero hecha solo de cuerdas. Todos esos triángulos que estáis viendo son solo cuerdas. Y esos largueros que van de proa a popa son también cuerdas. Es decir, que lo que tenemos es un sistema autorrígido. La viga es triangular, con lo cual el sistema va a ser trilobulado. 3 lóbulos, con lo cual va a ser mucho más estable y va a tener casi, pues, bueno, sustentabilidad mucho más adecuada, como un dirigible híbrido de los actuales, ¿no? Y entonces, así es como funciona. En ese frontón Betty High que habéis visto, construye ese dirigible y luego, pues, hace las pruebas de inflado. Claro, le vamos metiendo gas a presión y el dirigible se va autorrigidizando. Cuando la presión interior es como la exterior, pues va a conservar la forma. Cuando le colguemos los pesos de la barquilla, etcétera, no se va a deformar la envuelta por el centro, porque el peso se va a distribuir uniformemente por toda la envuelta. Es decir, ha resuelto el problema de la navegación aérea. Claro, la patente que había hecho en 1902 se ha mejorado con la experiencia y eso permite repatentar en España en 1906, en Francia y en el Reino Unido en 1907. Y hace pruebas, porque ¿qué tiene que hacer un inventor? Pues probar su dirigible. Y los espías franceses y alemanes pues le hacen fotos a lo que se está haciendo en España en colaboración con los ingenieros militares. Bueno, pues Leonardo, bueno, se pelea con los militares con él y se va a Francia, que es donde desde el año 1902 le están diciendo que esto resuelve el problema de la navegación aérea. Y los franceses de la casa Astra le van a comprar la patente. Le van a pagar 3 francos por cada metro cúbico. Bueno, ¿y para qué se van a utilizar? Pues básicamente para ganar la Primera Guerra Mundial. Así, la Primera Guerra Mundial la van a ganar los aliados en no poca medida cuando sus dirigibles anulen la operatividad de los submarinos alemanes, de los U-boats, porque desde los barcos no se ven los periscopios y no ves el torpedo hasta que no te ha estallado. No hay sonar, con lo cual no los podemos detectar. Pero a 300 metros, 200 metros de altura, sí que se ve de dónde ha salido el torpedo.
Y a 80 kilómetros por hora, ese dirigible se puede poner encima de ese submarino torpedero que ha lanzado el torpedo y que lo ha lanzado a una profundidad de unos 3 metros nada más, que se ve perfectamente dónde está desde la altura. Pero además es que va a intentar sumergirse y para eso va a tener que llenar de agua unos tanques que previamente solo tenían aire y por tanto va a estar echando burbujas durante horas y por tanto se ha suicidado. Desde que empezaron a operar los dirigibles, sobre todo el sistema Torres Quevedo, a las órdenes de la Armada Británica y de la Armada Francesa, ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar, no a hundir, que es que eso ya era imposible, ni siquiera a atacar un convoy si estaba protegido por dirigibles. Eso dicen las historias alemanas, reconociendo cómo habían bloqueado absolutamente esa arma que estaba hundiendo millones de toneladas de barcos de aprovisionamiento que cruzaban tropas, etcétera, en los Western Approaches o en el Canal de la Mancha. ¿Y cuántos fueron? Pues más de 30 de la serie Coastal, de 5.000 metros cúbicos. Sí, más de 30. Y digo más de 30 porque los británicos numeran las barquillas. Las envueltas, que es lo que nos interesaría desde la perspectiva de Torres Quevedo, pues las podían cambiar una y otra vez, y yo creo que fueron más de 60 de la serie Coastal, 18 de la serie North Sea. Estos podían estar volando hasta 3 días, 4 días, 4 horas y varios minutos fue el récord que batió uno de estos, North Sea 7, creo recordar que fue de Escocia a Noruega, en vuelo alternando 2 tripulaciones, 18. Y 10 de la serie Coastal Star que podían volar 2 días más o menos con unos 6.000 metros cúbicos. Estos y otros de otras series bloquearon todas las operaciones de los submarinos alemanes y permitieron la victoria en gran medida de los aliados. Claro, todos vemos en los telediarios, desgraciadamente, la guerra de Ucrania. Bueno, pues Sebastopol, en Crimea, era una base del Imperio Ruso en 1916 y allí llegaron 4 dirigibles del sistema Torres Quevedo, comprados antes de la revolución por el ejército ruso. Y los norteamericanos que entran en la Primera Guerra Mundial en 1917 también compran un dirigible de los North Sea que van a operar para aprender a manejar este tipo de aeronaves en esos años 17 y 18. Claro, el 13 lo borraron inmediatamente, le pusieron un 14 encima, por supuesto. Pero bueno, los franceses nos dieron una clave extraordinaria. Así como los británicos no le pagaron ni un chelín a Torres Quevedo por sus dirigibles, los franceses le pagaron lo que estaba estipulado en el contrato, 3 francos por cada metro cúbico. Y estáis viendo las cuentas que aparecen ahí y ahí aparece 1,5. Claro, pero esa es la serie de AT-14 a AT-17. En mitad de la guerra, Leonardo va a renunciar a la mitad de sus royalties para que, digamos, los aliados puedan triunfar contra los alemanes. A cambio, ¿qué le van a dar? Doctor honoris causa por la Sorbona, premio Parvil, académico de ciencias. Hombre, pues no está mal, ¿no? El precio que paga, renuncias a unos cuantos royalties y ya está. Pero, ¿cuántos son estos royalties? Pues un catedrático de universidad en Francia en esa época cobraba unos 5.000, 6.000 francos al año, no al mes, al año. ¿Cuántos sueldos de catedrático anual cobraba Torres Quevedo, por ejemplo, con esos que tenemos ahí, con esos poquitos dirigibles? ¿Cuántos, verdad? Casi 10, 8, entre 8 y 10, dependiendo de la antigüedad que tuviese ese catedrático en todo un año. Claro, pero es que todas las series anteriores las había cobrado a 3 francos, de la T1 a la T4, la T5 a la T8, por ejemplo, de la T5 a la T8, he tenido la factura, 80.400 francos. Esos son más de 10 sueldos de catedrático anuales, ¿verdad? Pero es que los siguientes que os he puesto, y los otros, y el último que vendió, la patente tenía una duración de 15 años, y en el año 22 ya se acababa, pues fueron 32.100 francos de golpe con el último que vendió a Japón, que se estaba preparando para la Segunda Guerra Mundial. Sí, hasta a Japón llegaron dirigibles del sistema Torres Quevedo. A Estados Unidos se los llevaron a acabar la guerra, en Francia, en Inglaterra, en Rusia, en Japón, etcétera. Claro, y cuando se escribe la historia en inglés o en francés de los dirigibles franceses o británicos durante la Primera Guerra Mundial, ¿qué tarea cumplieron? Hundir submarinos. ¿Y quiénes lo hicieron? Los del sistema Torres Quevedo. Sea en Francia los AT o serían los Coastal entre los británicos. Pero claro, esto parece pasado. Todos os habéis montado o habéis visto al menos las lanchas de la Cruz Roja, los dinghies, ¿verdad? Las lanchas Zodiac. Bueno, pues es que en los años 30, otra casa francesa, la casa Zodiac, conocida por las lanchas neumáticas,
pues va a seguir construyendo hasta el año 36-37 dirigibles del sistema Torres-Quevedo. Y con los retales de esas envueltas es con lo que se le va a ocurrir a un ingeniero llenarlo de aire y hacerlo flotar en el agua, en vez de llenarlo de hidrógeno y hacerlo flotar en el aire. Ese es el origen de las lanchas Zodiac, de la casa Zodiac, los retales de las envueltas de estos dirigibles. Claro, claro, porque no estamos hablando solo de pasado, que tenemos que hablar de presente y de futuro. Y estáis diciendo, pero vamos a ver, Paco, nos estás hablando de un Leonardo que nace en 1452 y de otro que nace en 1852. ¡Qué presente! ¡Qué futuro! Ah, paciencia, paciencia. Habéis visto que Leonardo no triunfó mucho, pero es verdad que las alas delta, bueno, el vuelo sin motor, bueno, pues de alguna manera podía estar implícito en algo que no llegó a tener éxito. Pero claro, es que este dirigible estaba volando en Guadalajara del sistema Torres Quevedo en 1907. Anda, y mirad lo que estaba volando en Francia en 2012. Oye, le han añadido un cuarto semilóbulo por debajo, pero a mí como que se me parece mucho, ¿verdad? Claro, y yo le pregunto a los de Boliris, oye, pero vamos a ver, si esto que estáis haciendo se parece mucho a lo que había hecho Leonardo Torres Quevedo 100 años antes. Dice, bueno, mira, te adjuntamos fotografías de nuestro sistema. Bueno, pues es que es verdad, pero es que no sabíamos. Nosotros, bueno, pues hemos desarrollado este dirigible, pues bueno, pues de nuevas, bien. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, pero seguimos. Porque mirad, mirad este que pone aquí. ¿Qué pone aquí? ¿De Baraki? ¿A Moscú? ¿1918-2018? ¿Y esto qué sentido tiene? Pues tiene el sentido que ese dirigible que estáis viendo ahí operó en el norte de África, pues eran posesiones francesas, Argelia, Túnez, etcétera, para bloquear a los submarinos en el Mediterráneo que no pudieran pasar por el estrecho de Gibraltar, claro. Y eso lo hicieron dirigibles del sistema Torres Quevedo, pues desde Túnez o desde Argelia. Ya. Pero es que este dirigible, desde 2018, está a las afueras de Moscú. En realidad, ese dirigible, en 2013, estaba a las afueras de Kiev, porque un consorcio entre la Sociedad Aeronáutica Rusa y la Sociedad Aeronáutica de Kiev, no de Ucrania, que era la Sociedad Aeronáutica de Kiev, a las afueras de Kiev, estaban probando ese dirigible en 2013. Sí, unas semanas antes de que empezase la guerra en el Donbass y todo lo que ha venido después. Ese dirigible, que oye, a mí como que se me parece un poquito a los de Torres Quevedo. Bueno, pues como se me parece mucho, escribo al responsable, al ingeniero constructor con el que he coincidido en congresos de historia de los dirigibles. Querido compañero Fuodorov, estoy buscando más información, fotos, detalles técnicos, dibujos del dirigible este Rocier tal, que era así como se llamaba cuando estaba en Kiev, porque yo veo su forma trilobulada y su estructura interior, y que me recuerda mucho a los diseños de Torres Quevedo, de sus Astratorres o de los Coastal y demás. Y Fuodorov, muy elegantemente, pues me contesta al poco tiempo. Querido colega, encuentra que te estoy adjuntando imágenes acerca de este dirigible, que lo hemos rebautizado porque ahora ya está en Moscú, no está en Kiev, y por supuesto, los diseños de Torres Quevedo se han utilizado ampliamente en su construcción. Si yo ya lo sabía, pero yo quería que me lo pusiese por escrito para poder enseñároslo. Claro que sí. Bueno, yo sé que no queréis iros a merendar ni a cenar, dependiendo de la orilla. Queréis que siga hablando hasta mañana, pero no puede ser. Hemos visto que la definición de inventor, como persona que tiene que hacer todas esas, si se aplica a alguien, es al nuestro, al Leonardo español, no al florentino, que no completa la definición en ningún caso. Porque eso es inviable. No lo va a poder mover y no se sabe a quién va a estar disparando cañonazos y sobre todo, solo se podría llevar una pista de hielo, bueno, de patinaje en general, pero si es de hielo mejor, porque las de toneladas que pesa eso no lo podemos mover y no lo podemos llevar a ningún campo de batalla, a ninguna orografía usual. Imposible. Pero además, es que lo único que nos dio Leonardo es esto. Estos son los únicos diseños que nos dio Leonardo. ¿Eso es un tanque? Sí, creo que a estas alturas os ha quedado bien claro que ha habido que reinventarse a Leonardo da Vinci, porque no fue nada en su época. Fracasó en Florencia, fracasó en Milán, fracasó en Venecia, fracasó en Roma y acabó en los brazos de Francisco I en Amboise, desesperado y deprimido porque había fracasado absolutamente. El sueño de Leonardo, el de poder construir todas esas máquinas, teniendo la ciencia matematizada de esas máquinas, era un sueño imposible. Y lo que nos han redescubierto todos estos historiadores es lo que pudo ser, pero nunca llegó a ser.
Porque Da Vinci no nació en su tiempo, no tenía las herramientas matemáticas que los siglos siguientes, cálculo diferencial, etcétera, proporcionarían a los científicos que sí construirían la física como quinto matemático. Pero Leonardo no podía. ¿Y quién tenemos en el otro lado? Leonardo el nuestro, que en su tiempo resolvió muchos temas con máquinas que resolvían temas, adelantándose quizá demasiado a su tiempo y no siendo reconocido hasta la actualidad. Que gracias a estos trabajos que vamos publicando sobre aeronáutica, sobre el poste de amarre, sobre los barcos porta, porque hemos hablado en la introducción de barcos porta, por ejemplo, dirigibles, hasta el catamarán, que es un invento de Leonardo Torres Quevedo, del que no os he podido hablar por no alargarme todavía más, porque sí, en la revista que estáis viendo en pantalla, en el International Journal of Maritime Navigation, también sometimos esta hipótesis de historiación, que Torres Quevedo constituía el origen, los diseños fundacionales y la primera construcción del moderno catamarán. Hasta esto es de Torres Quevedo y ya está reconocido en la historiografía. Pero claro, es que los españoles, de una y de otra orilla, somos muy peculiares y esto no se conoce, porque en realidad los celos, el cainismo, no nos permite valorar a los nuestros. Y tuvo que ser un francés, Maurice Docan, que había sido presidente de la Sociedad Matemática Francesa y pionero de todas las máquinas de calcular y que tenía que descubrir ante la contribución de Leonardo, el que en un artículo en Figaro, sobre las máquinas de calcular de Pascal hasta Torres Quevedo, otra vez, el principio y el final de esta historia, pues analizando los fracasos de Babbage, nos decía, en el mundo de las máquinas, donde fracasó Babbage con tecnología mecánica, Leonardo ha dado una solución teórica con tecnología electromecánica total y ha demostrado con el aritmómetro y el ajedrecista parcialmente que es posible construir el computador completo. Por eso, considero, dice Maurice Docan, que quizá todo el mundo debería considerar a Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de ese tiempo. Y ese tiempo es el de Graham Bell, el de Alva Edison, el de Nikola Tesla o de Guglielmo Marconi unos poquito tiempo después. Pero tuvo que ser un francés el que se hiciera esa pregunta. Bueno, compañeros en Caracas, compañeros y compañeras en Caracas y en Madrid, Maurice Docan hizo una pregunta. ¿Acaso no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Pregunta sí, pero la respuesta no la voy a dar yo. La respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias.